Saludos. Del baúl de los recuerdos de la iglesia Lugares Amplios en la calle Xilapa, hemos rescatado estos estudios bíblicos de los años 80 y 90. A través de las edades, Dios no ha cambiado. De igual manera, su palabra permanece sin cambio. Solamente se aclara más conforme se acerca el fin de todas las cosas. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago 1:17. Esperamos les sea de edificación escuchar estas exposiciones bíblicas. Dios los bendiga. Bien, vamos a entrar a la palabra del Señor. Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, en el capítulo 3, verso 14. Es una más de las enseñanzas que pues estamos compartiendo para las personas que están preparándose para llegar al bautismo. Hemos ya llevado algunas enseñanzas. Espero que esté usted atesorando lo que se está compartiendo. Es palabra de Dios, no es palabra de hombre, hermano. Yo no le comparto de lo mío, sino le comparto de lo que está escrito. Y es importante que cada culto nosotros pongamos diligencia en entender, en aprender. Si tiene mala memoria, tráigase un papelito y un lápiz y apunte las escrituras que se citen, y en su casa, hermano, con la ayuda del Señor, considérelo de nuevo, y nuevas cosas le va a manifestar el Señor todavía, porque la palabra del Señor es infinita, no tiene fin. La palabra del Señor es Cristo mismo. Amén. Primero de los estudios fue ¿quiénes pueden ser bautizados? Pues vimos que los arrepentidos, los que están doctrinados, los que están preparados por la doctrina y aquellos que están muertos. Estuvimos viendo ese tema. También vimos el bautismo y lo que es. ¿Qué es el bautismo? Vimos que no es como habíamos sido enseñados en la ignorancia, un sacramento, sino que es una ordenanza de Cristo. Él dijo: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. También es parte de la obediencia a la palabra del Señor. Estuvimos estudiando también la cena del Señor, ¿verdad? Y la relación que guarda con el bautismo del Señor. Son las dos únicas ordenanzas que encontramos en la Escritura, hermano: el bautismo y la cena del Señor. Luego también estuvimos viendo la perseverancia en la fe, como aquel que pone su mano sobre el arado y ve atrás no es apto para el reino de Dios, sino que es un camino que tenemos que tomarlo y seguirlo hasta el fin, hasta que el Señor venga o hasta que partamos del cuerpo, no mirando a izquierda ni a derecha, sino al blanco de la soberana vocación. Y la semana pasada, me parece que fue el jueves, que cuando estuvimos considerando acerca de la doctrina de bautismos, como la Biblia habla de bautismos, ¿verdad?, en plural, y ya vimos cerca de el bautismo que Juan vino predicando, el bautismo en el Espíritu, el bautismo de Cristo, el bautismo que ahora corresponde, el cual es el bautismo en agua y en el nombre de Jesucristo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Le dijo: te es necesario nacer otra vez. Amén. Gloria al Señor. Y esta noche, hermano, con la ayuda del Señor y hasta donde Él nos permita, vamos a estudiar acerca de la Biblia, precisamente, este libro que tenemos, hermano, en nuestras manos, acerca de su autoridad, la revelación de la Escritura y la inspiración. Hay mucha gente que niega que la Biblia sea la palabra de Dios. Y pues ellos empiezan diciendo que es un libro que se contradice, y que es un libro que tiene muchos errores, y que es un libro que fue escrito por hombres. Lo cierto es que este libro es la palabra de Dios escrita. A través de los tiempos ha sido un libro muy odiado, como también muy amado. De aquellos que conocemos al Señor, pues amamos su palabra, pero aquellos que están pues haciendo oposición a la obra de Dios han combatido la Biblia y ha estado a punto de extinguirse allá por el tiempo que se le llamó o se le llama el oscurantismo, cuando la Iglesia Católica era la única iglesia organizada. Ellos empezaron a recoger Biblias. Era algo pues contrario a la doctrina de la Iglesia Católico Romana poseer una Biblia.
Según las enseñanzas de esta iglesia, los únicos que podían tener Biblias eran los sacerdotes, y la gente no podía tener Biblias y empezaron a recogerlas, a quemarlas, aún a quemar a aquellos que leían las Biblias. Y este libro, hermano, estuvo a punto de extinguirse, y de hecho se hubiera extinguido si no fuera realmente la palabra de Dios. Sin embargo, ha sido conservada hasta nuestro tiempo, pues el primer libro que se escribió, según se cree, fue el libro de Job. No es el libro de Génesis, como comúnmente creemos, por ser el primero que está en nuestras Biblias. El libro de Job es el más antiguo de todos los libros de la Biblia. Y a pesar de haberse escrito desde mucho tiempo atrás, la Biblia, hermano, ha llegado hasta nosotros. Y mire, hace muchos años también unos hombres estudiosos de la Biblia escondieron en unas cuevas del Mar Muerto unos rollos del libro de Isaías, algunas porciones de otras escrituras. Ahí fueron escondidas, estos hombres las escondieron allí. Pues murieron aquellas personas y esos rollos quedaron ahí abandonados. Pasaron cientos y cientos de años. Y en este siglo, hermano, cuando la ciencia se ha multiplicado y la gente ha dado en combatir la Biblia, que no es verdad y que es una mitología, que es un libro escrito por hombres, en este siglo fue precisamente cuando Dios permitió que se descubriesen aquellos rollos escondidos. Un niño andando por aquel lugar descubrió las cuevas y encontró los rollos adentro de unas vasijas de barro. Y cuando han sido comparados aquellos rollos antiguos con nuestras Biblias modernas, hermano, no hay contradicción, están igualitas, a pesar de que lo que nosotros tenemos son traducciones. Originalmente el Antiguo Testamento fue escrito en arameo y en hebreo. En esas dos lenguas fue escrito el Antiguo Testamento. Nuestro Nuevo Testamento fue escrito en griego. Entonces lo que nosotros tenemos es una traducción de aquellas escrituras hebreas, arameas y griegas al español. Y así como nosotros que sabemos el español, tenemos traducción en español. Quienes entienden inglés tienen traducción en inglés, tienen chino, traducción en chino, tienen otro idioma. En todos los idiomas la Biblia ha sido traducida aún a dialectos y no pierde el poder, porque no está el poder, hermano, en la tinta, en el papel, sino en aquel que la inspiró. No pierde actualidad, a pesar de ser un libro muy antiguo, siempre es actual. Los consejos que tiene la palabra de Dios son actuales, son para nosotros hoy en día. Y a pesar de haber sido escrito por diferentes hombres y en diferentes tiempos, por ejemplo, Moisés escribió hace cerca de 4000 años, estando en el desierto, 5 libros, lo que se llama el Pentateuco. Es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Fueron escritos por Moisés. Después Josué escribió el libro de Josué, después fueron escritos los libros de los jueces, los libros de Samuel, los 2 libros de Samuel, de las crónicas, de los reyes, todos aquellos libros por diferentes personas que, sin embargo, si usted lee Génesis, si usted lee Apocalipsis, si usted lee Job, si usted lee Salmos, si usted lee Proverbios, usted lee que es un solo libro. Porque en realidad no escribieron los hombres de ellos, sino que Dios les inspiró para que escribiesen. Y es por eso que la Biblia, hermano, no se contradice en ninguna parte. A pesar de que escribieron en tiempos cuando ni se conocían. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él escribió en un tiempo más reciente. Él no conoció a los escritores del Antiguo Testamento como Malaquías, como a Isaías, como a Jeremías. Sin embargo, la enseñanza que escribe Pablo no contradice la enseñanza que escribieron los profetas. Antes se concuerdan, antes acomodan como las piezas de un rompecabezas. Y esto es, hermano, porque no es un libro común, es la palabra de Dios. Es Dios mismo a través de su palabra dándose a conocer a la gente. Si nosotros tratáramos de encontrar a Dios y conocerle y ver cómo es, no lo lograríamos. Por ejemplo, los astronautas, ellos cuando estuvieron en el espacio, ellos dijeron que no habían visto a Dios. Y pues aunque construyan unas naves más potentes, 1000 veces o 10,000 veces más potentes que las que ahora tienen, nunca van a llegar a la presencia de Dios. Porque no se puede rastrear el número de sus años, no se puede llegar a su presencia. Él habita en luz inaccesible, a Él nadie le ha visto. Amén. Sin embargo, Él siendo Dios misericordioso, siendo un Dios de amor y siendo nosotros sus criaturas, Él ha querido manifestarse a nosotros. ¿Se fijan? Nosotros no podemos buscarlo y conocerlo, pero Él es bueno y se ha dado a conocer a través de su palabra. Leemos ahí en 2 Timoteo capítulo 3, verso 14. Bendito el nombre de Jesús. Aleluya.
Dice ahí, 2 de Timoteo capítulo 3, verso 14, dice así: empero persiste tú en lo que has aprendido. Pablo le escribe a Timoteo: y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez, dice, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, hermano, cuando Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo fue pues un obrero de Dios, aún llegó a ser anciano de la iglesia, obispo. Y cuando Pablo escribe a Timoteo aconsejándole sobre diversos asuntos, él está diciendo que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Quiere decir que Timoteo desde niño había sabido las sagradas escrituras. ¿Pero cuáles? ¿El Nuevo Testamento? No, el Antiguo Testamento. Porque el Nuevo Testamento en el tiempo de Pablo apenas se estaba escribiendo. Entonces, las sagradas escrituras, cuando dice, se refiere a ¿qué? Al Antiguo Testamento. Entonces, ahí, hermano, vemos las cuales, dice, te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Quiere decir que las escrituras, hermano, nos pueden hacer sabios, ¿verdad? La escritura de Dios, hermano, hace sabio al pequeño, dice la escritura. Dice el verso 16: toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Cuando dice el texto, toda escritura es inspirada divinamente, ¿a qué se refiere, hermano, cuando dice toda escritura? ¿Será a todos los libros que hay en el mundo? No, ¿verdad? Se refiere a este libro, al libro de la Biblia. Todo lo que está escrito aquí en la Biblia es inspirado divinamente. No podemos encontrar aquí nada que el hombre haya puesto. Por ejemplo, la Biblia católica romana tiene más libros que la Biblia que nosotros usamos. Y esos libros no han sido inspirados divinamente, por eso no están aquí en nuestras Biblias. Tiene el libro de Eclesiástico, Sabiduría, Judith, tiene unas partes del libro de Daniel, tiene otros capítulos. Ahora, ¿por qué no está en nuestra Biblia? Porque esos libros no concuerdan con estos libros. Usted, hermano, puede leer cualquiera, no quiero saber cuál, son 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Y puede leer usted, hermano, cualquier libro y puede leer otro libro y concuerda todo en lo mismo. Sin embargo, estos libros llamados apócrifos no concuerdan porque no son inspirados divinamente, sino que fueron escritos por hombres, son libros seudónimos. Entonces, aquellos libros, por eso es que no están aquí. Los judíos, quienes ellos recibieron la ley, ellos recibieron todos los libros del Antiguo Testamento, a ellos les fue dada la promulgación de la ley, o sea, ellos fueron quienes la dieron de conocer a los demás pueblos. Dios no le dio a otros pueblos su palabra, solamente se la dio a Israel. Israel se encargó de hacerla saber a los demás pueblos. Entonces, los israelitas, aquellos libros que tiene la Iglesia Católica, no los aceptan. Ellos son muy cuidadosos en cuanto a lo que ellos le llaman las Sagradas Escrituras. Las someten a un escrutinio, a un examen eficaz, y si no concuerdan, son desechados. Y entonces, esos libros, hermano, no son inspirados divinamente, pero los que tenemos aquí, hermano, en nuestras Biblias son inspirados divinamente, y la Biblia dice, toda palabra de Dios es limpia y es escudo a los que en él esperan. Y dice, no añadas a sus palabras porque no te reprenda y seas hallado mentiroso, ¿verdad? Aún tienen el libro de Apocalipsis, ahí declara que si añade uno, que si quita, pues Dios también añadirá plagas y quitará la parte del libro de la vida. Así que, hermanos, esta es la palabra de Dios, y vamos a ver algunos textos, vamos a ver acerca de la autoridad de la Biblia. ¿Realmente es esta la palabra de Dios? Pues vamos a dejar que el mismo Señor nos lo declare. Libro de San Juan, Evangelio capítulo 17. Evangelio según San Juan capítulo 17. En el verso 17 también, solamente ese versículo lo vamos a leer. Dice así: santifícalos en tu verdad,
Tu palabra es, ¿qué, hermano? Estas son palabras del Señor Jesucristo. Y Él está orando al Padre y está pidiendo por los discípulos y le dice al Padre: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces la palabra de Dios es verdad. Por eso también el libro de Apocalipsis declara: estas palabras son fieles y verdaderas. No hay ninguna cosa que nosotros podamos decir que no es correcta. Antes, como dice Pablo a los romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios no puede mentir. ¿Hay cosas imposibles para Dios? Bueno, que Dios no puede mentir. Eso es imposible para Dios, que Él mienta. Y todo lo que Él ha prometido, hermano, a través de los tiempos, Él lo ha cumplido. Eso también ha dado a ver cómo la Escritura es realmente la palabra de Dios. Dios dice: pregunten a sus dioses de las cosas por venir. Y realmente la gente pregunta a sus dioses y hay adivinaciones y hay todas esas cosas, pero Dios aquí en la palabra ha declarado lo que viene, y así como Dios lo ha declarado, así se cumple. ¿O no se ha cumplido todo lo que el Señor ha profetizado? Lo que aún los profetas en el Antiguo Testamento, Dios a través de los profetas declararon, han venido a un cumplimiento. Y que se escribieron allá en la antigüedad mucho tiempo atrás. Aún los carros ya estaban profetizados. En el libro de Habacuc dice: correrán como antorchas por las calles. Y pues ¿quién iba a imaginarse? Claro que el profeta que escribió no podía decir correrán los carros por las calles, ¿verdad? Pues no sabía ni qué cosa era carro. Pero alcanzaba a ver en visión de Dios que algunos vehículos transportaban como antorchas encendidas. Y aún el libro de Abdías declara: si te encaramares como águila y en las estrellas hicieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Y fíjese, el profeta Abdías, ¿dónde se iba a imaginar que el hombre fuera capaz de construir una nave con la cual pudiera llegar a la luna o a Marte o a otro lugar? Pues Dios lo dijo por el profeta: aunque te encaramares en las estrellas, aunque hicieres tu nido allá como las águilas, de allí te derribaré, dice Jehová. Entonces muchas cosas, hermano, que en la Biblia están escritas, nosotros hemos visto el cumplimiento. Aquella profecía de Daniel, hermano, bueno, el libro de Daniel es un libro por demás profético, tiene muchas profecías. Aquella grande imagen que soñó Nabucodonosor, 4 imperios mundiales. Antes de que vinieran a hacer estos, Dios le declaró y le dijo a Daniel: este imperio es un imperio grande, el rey Nabucodonosor es esa cabeza de oro, después vendrá otro reino menor y luego después otro reino menor y uno cuarto, y al final el reino será dado a los santos del Altísimo. Todo está aquí en la Escritura, hermano. De antemano Dios lo ha declarado. Por eso podemos decir con toda confianza que somos herederos del reino de Dios, porque estamos en tiempos finales. La palabra de Dios está casi cumplida, hermano, y solamente resta que aparezca el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia tiene la respuesta a todas las cosas, y podemos encontrar allí detalles de agricultura, detalles de aún, si usted se interesa en la astronomía, usted puede encontrar en el libro de Job las Pléyades, el Orión, las constelaciones, las estrellas. Si usted se interesa en la agricultura, usted puede ver ahí en el libro de Isaías cómo sembrar, cómo hacer barbecho. Dios declara todas las cosas. La Biblia es un libro completo. Sin embargo, hermano, no es un libro de agricultura. Lo declara Dios, hermano, porque Él toma figuras de las cosas naturales para enseñarnos las espirituales. Si alguien, por ejemplo, viaja a un lugar desconocido y aquel lugar donde viaja ve unas cosas que no las puede escribir, pues él las describe en términos conocidos, ¿verdad? Como Juan cuando fue en el Espíritu y vio la grande ciudad, la ciudad de Dios que descendía, y vio aquellas cosas, pues dice que sus calles eran como oro, que aquellos lugares eran como perlas, aquellas columnas eran como piedras preciosas. Lo describe en términos conocidos. Y entonces Dios usa así también los términos conocidos para que nosotros le podamos conocer a Él. Dios, Él está contento en mostrarse a sus hijos, porque Él nos ama y Él quiere llevarnos a Él, y la manera como Él nos lleva es con su palabra. Y el Señor dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, hermanos, si el Señor lo está diciendo que su palabra es verdad, pues nosotros ¿qué decimos? Amén. La palabra de Dios es verdad. Hay mucha gente que ha querido desvirtuar la Biblia. Por ejemplo, antes de que Einstein descubriese la teoría de la relatividad, por ahí los científicos decían que el apóstol Pedro
pues no tenía entendimiento. ¿Cómo había escrito el apóstol Pedro que la tierra, los elementos ardiendo serían desechos? ¿Cómo es posible que eso suceda? Dice, si la materia no se desintegra, solamente se transforma. Eso decían los científicos a su entendimiento que tenían en aquel tiempo. Y allí, hermano, cuando Pedro escribe desintegrados, ahí está una palabra griega que es apolúo, y es exactamente eso, desechos, desintegrados. Y los científicos decían, pues ese Pedro era un ignorante, pues sí vino de pescar y allá andaba en las redes, sí, pero tenía sabiduría de Dios, y no escribió de él, sino que escribió inspirado por el Espíritu Santo. Y por eso es que ya que Einstein descubre la teoría de la relatividad, descubre la desintegración del átomo, todas aquellas cosas, los científicos se quedan asombrados. Muchos científicos en estos últimos tiempos se han convertido al Evangelio porque se dan cuenta cómo la Biblia es verdadera, es veraz. No hay ningún error en la Escritura. Aún los que decían que el hombre desciende del chango, ¿verdad? Por mucho tiempo la teoría de Carlos Darwin, enseñada en las escuelas y todas esas cosas, atacando la Escritura, que el relato de Génesis era fantasía. Sin embargo, hermano, mire, ya Carlos Darwin ya no está siendo aceptado, la teoría ya pasó a ser obsoleta, ya no están de acuerdo en los mismos científicos. Ahora han descubierto que el hombre viene de la tierra, pues ya se van acercando. La sabiduría de este mundo es necedad para con Dios. Apenas se están acercando que el hombre viene de la tierra, nosotros lo sabemos ahí en la Escritura. Muchas cosas, hermano, por ejemplo, los hombres en la antigüedad creían que la tierra era plana y que era como un cuadro que estaba sostenido por 4 elefantes que a su vez estaban sobre una enorme tortuga, la cual caminaba por el universo sin rumbo fijo. Y no se aventuraban a salir al mar los marinos porque tenían miedo de caerse en aquella pendiente. Y vino Cristóbal Colón y dijo, no, la tierra es redonda. Y se fue y descubrió el otro continente. Usted lea el libro de Job. Ahí declara desde tiempos antiguos la redondez de la tierra. Cuando le dijo el Señor a Satán, ¿de dónde vienes? Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Sencillo. Pero hermano, el hombre no tiene confianza a la palabra del Señor. Y nosotros sí tenemos confianza porque sabemos que es la palabra de nuestro Dios, que es verdadera. Vamos a leer otra cita en la palabra del Señor. Ahí en Mateo capítulo 24, 34. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras, ¿qué, hermano? No pasarán. La palabra de Dios es eterna. Este texto también apoya lo que el apóstol Pedro escribió acerca de la desintegración de la tierra. El Señor lo dijo también. El cielo y la tierra, ¿qué dijo? Pasarán. Entonces este cielo y esta tierra, hermano, van a pasar, pero la palabra del Señor, ¿qué? Permanece perpetuamente. También el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hermano, la palabra de Dios es la autoridad del cristiano también. Mire, cuando Satanás vino para tentar al Señor y habiendo ayunado por 40 días, Satanás le dijo, bueno, pues si en verdad eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se hagan pan. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? ¿Recuerda usted, hermano? Le dijo, escrito está, ¿verdad? Esa es también lo que nosotros podemos tomar de autoridad en la palabra. Escrito está, que siempre respondamos, hermano, con la palabra del Señor. Escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y otra vez le volvió a tentar, le llevó a un monte muy alto y en un momento de tiempo le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, mira, todo esto te daré si postrado me adorares. El Señor le dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a las almenas del templo, los pretiles, y le dijo, mira, échate abajo, porque escrito está. También el diablo ya le quiso decir que a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no dé en piedra. Y el Señor le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y esa es, hermano, la defensa del cristiano. El mismo Señor como tomó la espada del Espíritu y peleó con aquel adversario, así también nosotros, la autoridad es la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leerlo así nomás de pasada, hermano, para que se nos grabe bien. Capítulo 4 del libro de Mateo. Capítulo 4 del libro de Mateo, verso 1 dice: Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto
para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo: escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo. Y le dice: si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está: a sus ángeles mandará por ti, te alzarán en las manos, para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está además, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto, y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria, y dícele: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice: vete, Satanás, que escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo, ¿qué cosa? Servirás. Hermano, y todas estas partes con las que el Señor le respondió al adversario son partes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, no con solo pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios, lo escribió Moisés en el libro de Deuteronomio. A sus ángeles mandará por ti, te alzarán en las manos, para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Es el Salmo 91, ¿verdad? Y cuando el Señor le dijo: no tentarás al Señor tu Dios, pues eso también está escrito en el libro de Deuteronomio, en la ley. Entonces, ¿cómo, hermano, el Señor, cuando Él se presenta siendo la palabra encarnada, Él echó mano de la palabra escrita del Antiguo Testamento? Y no solamente el Señor, sino todos sus discípulos. Puede leer usted el libro de los Hechos, cómo está lleno de porciones del Antiguo Testamento. Los siervos de Dios de aquel tiempo, hermanos, los apóstoles, siempre al hablar echaban mano de lo que antes había sido escrito. Cuando el apóstol Pedro declaró a aquellos hombres y les dijo: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, pues que vendrán los tiempos del refrigerio, de la presencia del Señor, y enviará a Jesucristo, el cual os fue antes anunciado, al cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde el siglo. Y lo aplica la Escritura: porque este es de quien escribió Moisés: profeta le levantaré, dice el Señor, como yo, y a él oiréis en todo lo que él os hablare. Así que, hermano, el Antiguo Testamento es parte de la Biblia. La Biblia está compuesta de Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo fue escrito antes de la venida de Jesús. El Nuevo Testamento fue escrito después de la venida de Jesús. Los 4 evangelios, el libro histórico, relata la historia de la iglesia. Por fin las cartas de Pablo y de Pedro y de Santiago y los hebreos, pues son cartas, podemos llamar, pastorales, que son para enseñanza de la iglesia. Así que toda palabra de Dios es limpia, es útil, hermano, para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y, hermano, pues es un libro que tiene vida en sí mismo. Alguien dijo por allí que se había puesto a examinar la Biblia, y a un tiempo que de examinarla se dio cuenta que la Biblia lo estaba examinando a él. Y es verdad, hermano, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Alguien quizá llega con escepticismo a ver qué dice el libro, y empieza a leer y empieza a ver que el libro lo está leyendo a él, porque es la palabra de Dios, hermano, escrita. Gloria al Señor. No solamente el que lee, sino también el que oye. Dice la palabra: bienaventurados los que leen y los que oyen y guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo está, ¿qué, hermano? Cerca, ¿verdad? Alguien quizá no sepa leer, bueno, pero tiene oído. El mismo Señor lo declara: el que tiene oído para oír, ¿qué? Oiga. Y luego dice que la fe viene por el oír de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien, hermano, vamos ahora a ver acerca de la revelación de la Biblia. Usted puede ver su Biblia, hermano, como todas las Biblias son iguales. Es un libro abierto, no está sellado, no tiene ningún candado. Cualquier persona la puede abrir, la puede leer, pero no cualquier persona la puede entender. La palabra revelación viene de la palabra griega apocalipsis. Eso es lo que significa apocalipsis, revelación. Ahora, revelación quiere decir quitar el velo. Algo que está cubierto, quitar el velo, ¿verdad? Entonces, la revelación, hermano, para que nosotros podamos entender la palabra de Dios,
viene de Dios también. Dios es el que da el entendimiento. Fíjese bien, la Biblia fue escrita por hombres que hablaron siendo inspirados por el Espíritu de Dios. Dios inspiró a Moisés, Dios inspiró a David, Dios inspiró a Job, Dios inspiró a muchos hombres a escribir. Ahora, nosotros en este tiempo, hermano, Dios nos inspira para que entendamos lo que aquellos hombres escribieron. A pesar de que ni los conocimos, nosotros al leer, la unción de Dios viene y nos revela lo que aquí está escrito. Vamos a leer ahí en la primera carta de Corintios, capítulo 2. Es un libro maravilloso, hermano, este libro. Dice en el capítulo 2 de la primera de Corintios: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. El verso 10 dice: empero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. Amén. Dios, hermano, nos lo revela a nosotros por el Espíritu. Alguien que solamente lee este libro, como leer un libro de historia o como un pasatiempo, pues no lo va a entender. Yo le puedo dar testimonio de esto, hermano, porque en un tiempo antes de venir al Señor leía la Biblia. Tenía una Biblia en mi casa y la leía y no la entendía, no entendía nada. Se me hacía un libro aburrido, se me hacía un libro con muchas guerras, muchas muertes. Parecía que era un Dios muy cruel. Y realmente uno no entendía nada. ¿Por qué? Porque el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Le son locura porque se han de examinar espiritualmente. Entonces alguien que no tiene el Espíritu de Dios, pues no entiende, hermano, lo que aquí está escrito. Aunque el libro esté abierto y pueda tener 100 Biblias en una biblioteca, no entiende nada. Pero cuando Dios, hermano, le está enseñando, mire, está aprendiendo, ¿verdad? La Biblia está abierta cuando Dios nos la enseña. Ya después, hermano, cuando dispuse mi corazón, porque también después que ya me empezaron a hablar del Señor y hacía duro el corazón, tampoco entendía. Mientras uno haga duro el corazón, no entiende. Cuando usted le entrega el corazón al Señor, como Él dice: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, es allí cuando usted empieza a entender. Mientras se hace duro el corazón y se trata de contender, no hay nada. Pero ya, hermano, cuando usted le entrega el corazón al Señor, nomás que usted se humilla al Señor y mire, como que se abre una puerta, viene lo que se llama revelación. Dios quita el velo. Así Israel todavía tiene el velo sobre sus ojos, no puede entender lo del Antiguo Testamento cumplido ya en el Nuevo Testamento. Israel no tiene el Nuevo Testamento, no reconoce a Jesús como el Mesías, como el Cristo. Israel tiene el velo, pero ¿qué dice Pablo a los Corintios? Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amén. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Y es que el Espíritu del Señor, hermano, es el que nos enseña. Gloria al Señor. Vamos a leer otra cita de la Escritura, como, hermano, Dios a través de los tiempos ha estado hablando a diferentes generaciones de gente. El libro de Hebreos, vamos a leer, estamos viendo, hermano, pienso que textos conocidos, pero muy importantes de nosotros repasarlos. Hebreos capítulo 1, verso 1 también. ¿Ya lo tiene, hermano? Dice así, en el capítulo 1, verso 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo.
Qué hermoso, hermano, cómo declara la Escritura, Dios habiendo hablado. Entonces Dios habla. Si habla, ¿verdad? Le habló a Abraham, le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande, te multiplicaré como las estrellas de los cielos, como las arenas del mar. Entonces Dios le habló a Abraham. ¿Cómo le hablaría? Quizá con una voz, quizá en visión, quizá en sueño, no sabemos. Lo cierto es que le habló a Abraham y le cumplió lo que le había prometido a Abraham. Ahora Dios también le habló a Moisés, diferente forma. ¿Cómo le habló a Moisés? De una zarza ardiendo, ¿verdad? Estando pastoreando las ovejas de su suegro Yetro, Moisés vio una zarza que estaba ardiendo y se maravillaba de que no se quemaba, y se acercó a ver la zarza bien y estaba ardiendo pero no se quemaba. Y entonces oyó una voz que le dijo, quita la sandalia de tu pie, porque el lugar donde estás es santo. Hermano, Dios ha hablado muchas veces, en otras maneras, en muchas maneras. Por ejemplo, Samuel estando en el templo, Dios le habló una voz así suave, estando quedándose dormido, Samuel le habló, le dijo, Samuel. Y Samuel se levantó y fue con Elí, quien era el sumo sacerdote, y le dijo, ¿me llamas, Señor? Dijo, no, ve, acuéstate, y se fue a acostar. Sin embargo, escuchó otra vez, Samuel, y otra vez se levanta y, ¿me llamas, Señor? No. La tercera vez igual Dios le volvió a hablar, y entonces el sacerdote le dijo, es Dios quien te está hablando, ve y acuéstate y dile, aquí estoy, mi Señor, dime, ¿verdad? Así le habló a Samuel, y así le habló a muchos profetas. Por ejemplo, a Ezequiel vio una grande visión y Dios le dijo, hijo del hombre, ve y di a los hijos de Israel. Dios se mostró también a Isaías. Isaías vio el templo de Dios, vio cómo Dios estaba sentado en el trono, cómo sus faldas llenaban el templo, y cómo el templo estaba lleno de la gloria de Dios, y cómo los serafines clamaban diciendo, santo, santo Jehová, toda la tierra está llena de tu gloria. Y aquel Isaías, sintiéndose mal, dijo, Señor, pues yo soy hombre de labios inmundos, y mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Pero Dios le dijo, tú vas a ir y vas a llevar mi palabra a diferentes hermanos profetas, en diferentes formas Dios les habló. Y aquellos hombres venían diciendo, así ha dicho Jehová, así ha dicho Jehová, así dice Jehová. Dios a los padres les habló por los profetas. Y luego declara el escritor de los Hebreos, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Dios en otro tiempo, hermano, habló por el Hijo, literalmente así, el mismo que hablaba de los cielos, él mismo vino a hablar en la tierra. Por eso dijo, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día, porque yo mismo que hablo estaré presente, ¿verdad? Y se manifestó él y vino y declaradamente. Por eso es que el apóstol Juan escribió y dijo, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Tocante al verbo de vida, dice en su carta, porque la vida fue manifestada y vimos, ¿verdad? Y os anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos ha aparecido. Dios, hermano, hablando por el Hijo. Todo lo del Antiguo Testamento, los profetas, todo lo que habló el Hijo, hermano, aquí está en nuestras Biblias. Ahora el que nos enseña es el mismo Señor en el Espíritu Santo. Por eso Él, cuando prometió al Consolador, dijo, Él les recordará todas las cosas que yo les he hablado. Así cuando nos reunimos nosotros, hermano, por eso oramos pidiendo la unción del Señor, para que Él sea que nos enseñe, que el Espíritu de Dios repose sobre cada uno de los que estamos oyendo la palabra. Y hermano, así podemos nosotros entender, nos es revelado el misterio de Dios. Como dice, hermano, el texto, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a estos pequeñitos, ¿verdad? Porque así te agradó en tus ojos. Y hermano, pues nosotros, porque tenemos el Espíritu de Dios, es que entendemos estas cosas. No se necesita ir a un seminario. Hay gente que piensa que para entender la Biblia tiene que ir a un seminario, tiene que tomar un curso bíblico. No, lo que tiene que hacer es pedirle al Señor que le enseñe, porque así también está profetizado, serán todos enseñados de Dios. ¿Quién es el maestro? Él mismo lo dijo, ¿verdad? Y a nadie llaméis maestro sobre la tierra, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y Él es el que nos enseña, hermano. Él está aquí esta noche enseñándonos por medio de su palabra. Gloria a Dios. Vamos a leer otra cita, hermano.
Bendito el nombre de Jesús. Ahí en la carta de Pablo, ahí donde comenzamos, en la segunda de Timoteo, capítulo 3, vamos a ver ahora unas 2 citas, cuando menos, acerca de la inspiración de la Biblia. Dice el verso 16, lo leemos de nuevo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Ya lo tiene. Dice, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Toda escritura es, ¿qué, hermano? Inspirada. ¿De dónde viene la palabra inspirada? O sea, que tiene el aliento de Dios, que tiene el aliento. O sea, nosotros cuando hablamos, nuestras palabras son nuestro aliento, ¿verdad? Nuestro aliento es lo que fabrica las palabras. Así la palabra de Dios es el aliento de Dios. Están inspiradas divinamente, o sea que Dios ha puesto su espíritu en sus palabras. Es por eso que esta palabra, hermano, no pierde efectividad. No pierde efectividad, sino que la palabra de Dios permanece, hermano, por siempre. Entonces, toda escritura es inspirada divinamente, o sea, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Amén. El Señor dice, recibid mi enseñanza y no oro. Es más precioso, hermano, la sabiduría de Dios que ni el oro más fino, que ni la plata, que ni las piedras preciosas, que nada, hermano, a nada podemos comparar nosotros la sabiduría, la inspiración de la palabra de Dios. La Biblia dice, escudo es la ciencia y escudo el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. ¿Habrá algún libro, hermano, que pueda dar vida eterna, que no sea la Biblia? No hay. Aún hubo por ahí un hombre, Voltaire me parece que se apellidaba, era un francés, y él atacaba mucho la Biblia, un filósofo francés, Voltaire, y él dijo, no, la Biblia, dice, es un libro que cada vez se está haciendo más obsoleto y va a pasar y la gente ni se va a acordar de la Biblia, pero mi libro que yo he escrito, mis libros estarán siempre al día. Lo cierto es que ya nadie se acuerda de ese tal Voltaire, y la Biblia, hermano, se sigue imprimiendo por miles, por millones, ¿verdad? Siempre hay necesidad de Biblias, ¿no es cierto? Vienen hermanos de la sierra, de alguna ciudad, hermanos, no tienen Biblias. Aún nosotros los que estamos aquí, pues las cuidamos, ¿verdad? El día que se nos llega a perder nuestra Biblia, pues andamos tristes. Siempre, hermano, este es un libro que, mírelo, ahí está. La gente ha querido atacarlo, hermano, pero mire, el Espíritu de Dios es en estas palabras, es la palabra de Dios escrita, inspirada por Él. Ahí en la carta de Pedro, segunda, capítulo 1, el verso 19 dice, ¿ya lo tiene? Dice así, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Amén, hermano. Los profetas, hermano, que hablaron en tiempos pasados, aún el mismo apóstol Pedro, el apóstol Pablo, Lucas, quien escribió el Evangelio y los Hechos, Mateo, Marcos, Juan, hermano, ellos no escribieron por su propia voluntad y cosas que a ellos les parecieran, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Todos los libros de la Biblia, hermano, están inspirados. Aún el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para darle a su siervo Juan por medio de su ángel, para manifestar a sus siervos las cosas que han de suceder pronto. Todo, hermano, es inspirado divinamente. La profecía no es de particular interpretación, por eso es que muchos profetas pues han querido profetizar, ¿verdad?, antes de tiempo y declarar algunas cosas, y lo que pasa, hermano, es que son avergonzados
Por ejemplo, por ahí alguien se levantó en el siglo pasado diciendo que Cristo vendría primero de una fecha del 1878, me parece. Luego después dijo, dio otra más adelante y tampoco se cumplió. Dijo que en 1914 y tampoco se cumplió. Y luego después dijeron que por el 1937 hasta hicieron una casa en un lugar de Estados Unidos para los profetas, ahí los iban a hospedar. Tampoco se cumplió. ¿No? Es que no es por voluntad humana, sino que, hermano, si la profecía fue inspirada de Dios, la interpretación también tiene que ser inspirada de Dios. Por eso la Biblia dice, ¿no? Los que profeticen, sujétense a los profetas. Y ahí está la regla, hermano, y aquí no nos podemos nosotros mover. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, Señor nuestro. Y dice Isaías, y si os dijeren preguntar a los adivinos y a los pitones que hablan susurrando, contestad, ¿acaso apelará el pueblo a los muertos por los vivos? No, a la ley y al testimonio. Si no hablaren conforme a esto, es que no les ha amanecido. Amén. La ley, hermano, el Antiguo Testamento. El testimonio, el Nuevo Testamento. Todo está aquí. Todo, hermano. Si es profecía, aquí está. Si es doctrina, aquí está. Si es consolación, aquí está. Si es exhortación, hermano, aquí está. Está todo. Todo lo que fue escrito, hermano, para nuestra enseñanza fue escrito. Para que, hermano, por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que, hermano, cuando los discípulos le dijeron al Señor, Señor, no les hables duro, porque se están yendo. El Señor le dijo, ustedes se quieren ir también. Y ellos dijeron, pues ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. A veces la palabra es de consolación, a veces es de exhortación, a veces es doctrina, pero todo, hermano, es para bien nuestro. Por eso toda escritura de Dios es inspirada divinamente y es útil para redarguir, para instruir en justicia, para enseñar, para corregir, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén, hermano. Por último, hermano, ahí está una escritura en el libro de San Juan, en el capítulo 6. Si realizáramos nosotros, hermano, plenamente en nuestro corazón lo que esto significa, yo creo que nos la pasábamos leyendo la Biblia, hermano. A veces nos olvidamos y la traemos como un artículo, ¿verdad? Como traer las llaves del carro, traemos la Biblia nomás. Pero, hermano, aquí está la vida. Cada palabra que nosotros tomemos de la Escritura, hermano, es vida para nuestra alma. Es para instruirnos, es para llenarnos de Dios. En el capítulo 6, hermano, dice en el versículo 63, ya lo tiene. Dice así, el Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son palabras del Señor Jesucristo. Él es el que dijo esto. El Espíritu es el que da vida. La carne, hermano, de nada aprovecha. Usted dele a la carne todo lo que le pida y verá que todavía le pide más. Y aunque ya el cuerpo ya esté decreciendo y venga la ancianidad, fíjese, hay ancianitos que todavía andan baile y baile. Y luego salen del baile y andan con la rima, ¿verdad? Pero la carne de nada aprovecha. Es que la mentalidad humana tiende siempre al pecado. Ya el tabernáculo ya no le sirve, ya se lo acabaron. Y todavía esta carne no se llena, mejor que sujetarla en el nombre de Jesucristo. El Espíritu es el que da vida. Y dice, Señor, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Dios, palabras limpias, plata refinada en horno de tierra. Toda palabra, hermano, mire, de donde empieza a donde acaba. Ahí tenemos bastante comida, hermano. Y si nosotros la tomamos y la ponemos en el corazón, eso vivifica nuestras almas. Porque así también está escrito, fue hecho el primer Adán en alma viviente y el postrer Adán en espíritu vivificante. O sea, Cristo, hermano, la palabra es vivificante, vivifica. De ella recibimos nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cómo fue que fuimos transformados?
¿Cómo fue que nos trasladó el Señor de las tinieblas a la luz, de aquella condición en la que estábamos? Por la palabra. ¿Quién más lo hizo? ¿Nos hicieron con un rifle o nos amenazaron? No. ¿Qué fue lo que pasó? Una semillita en el corazón, la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la que llega al corazón, hermano, y produce una nueva criatura. Dije que era el último, pero tengo otro, hermano. Vamos a leerlo y así terminamos. Hebreos capítulo 4, verso 12, dice así, hermano: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Se fija, hermano, qué hermoso esto? La palabra de Dios es viva y es eficaz. Y esta es la palabra, hermano, que por el Evangelio nos ha sido predicada. Es la palabra que vivifica, la que nos da vida. Así que ya sabemos qué es este libro, ¿verdad? Es la Biblia, la palabra de Dios, son las santas escrituras, traducción de los textos hebreo, arameo y griego, traducidos, hermano, a nuestra lengua, el español, y tiene pues dos divisiones, podemos decir, principales: el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo tiene 39 libros, el Nuevo tiene 27 libros, y pues es palabra de Dios, hermano, desde el principio hasta el fin. Jesucristo dijo: yo soy Alfa y Omega, principio y fin. Amén.